¿no? Hemos también advertido de que este Congreso, pues, con las cifras que le hemos mostrado, que no es ese Congreso, pues, obstruccionista o ese Congreso golpista con la que pretende el Ejecutivo, digamos, desvirtuar sus serias acusaciones. En fin, vamos a tener la lista completa porque entiendo que hay solicitudes de otras reuniones y no sé si le va a alcanzar el tiempo a esta comisión. Estamos enlazados vía Zoom con el congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes o que tiene usted personalmente, Alejandro, de la reunión del día de ayer? El balance que tengo, Nicolás, es un balance positivo. Creo que el alto comisionado pudo recibir de nuestra parte información precisa y objetiva con respecto al actuar político del Congreso de la República. Hemos sustentado con la Constitución en la mano y también le hicimos pues el acto de entrega a cada uno de los miembros de nuestra Constitución y nuestro reglamento, ¿no? De que todas nuestras actuaciones se han enmarcado dentro de la Constitución. Hemos explicado a detalle, con norma en mano, como repito, de que por ejemplo, la censura, la vacancia presidencial, la acusación constitucional, son herramientas enteramente constitucionales y que hacer uso de ella en el marco de la Constitución no implica ningún tipo de golpe de Estado, ¿no? Hemos también advertido de que este Congreso, pues, con las cifras que le hemos mostrado, que no es ese Congreso, pues, obstruccionista o ese Congreso golpista con la que pretende el Ejecutivo, digamos, desvirtuar sus serias acusaciones, ¿no? Para solamente culpar al Congreso de la República. Ellos han entendido perfectamente cuál es nuestro rol. Y yo creo que si las cosas así funcionan, yo creo que el alto comisionado podría tener una resolución bastante objetiva de la situación política de nuestro país, entendiendo además que se va a reunir con la propia fiscal de la Nación, ya se ha reunido con el Tribunal Constitucional, también se ha reunido con la presidenta del Poder Judicial. Exitosa. Y ahora lo está haciendo con las bancadas de oposición. Bueno, se ha reunido también con la fiscal de la Nación. Ahora, el problema es cuál es la expectativa de lo que pueda hacer, porque por lo que sabemos, primero que no hay precedentes de una comisión de esta naturaleza, de que haya habido una circunstancia en la que cancilleres de 8 países hayan asistido en una misión especial que se supone tiene la pretensión de aconsejar a los políticos peruanos cómo salir de la crisis en la que estamos atrapados. Ahora, pero yo le pregunto, congresista, ¿cuál es la salida? A ver, Nicolás, mira, yo creo que la salida no pasa simplemente por hacer borrón y cuenta nueva. Yo creo que la salida pasa por hacer responsables políticos o penales a aquellos altos funcionarios que han incurrido en delitos durante su gestión. Yo creo que el adelanto de elecciones podría ser un consenso político tanto del Ejecutivo como el Legislativo, pero después de un control político efectivo de parte de este Congreso con respecto a la actuación del gobierno. Considero que si se hace responsable a todos de la situación política, a su vez nadie es responsable de nada. Por eso creo que mi posición es que tiene que operar necesariamente la destitución del presidente, ya sea por vacancia presidencial o por acusación constitucional, y una vez logrado eso, deberíamos todos discutir, en todo caso, cuál sería la salida. Si el adelanto de elecciones tiene mayor consenso, y para eso también se necesita la contribución del Ejecutivo, quien haga sus veces, quien esté al frente, yo creo que eso podría significar una salida de la crisis. Pero, claro, pero eso no puede traer consigo impunidad hacia el gobierno de turno. Ya, pero ¿qué significa esto en términos prácticos para ustedes? Que una salida, porque la gente está acá para ver, escuchar a todos y en algún momento van a proponer algo. No sé si se atreverán a formular alguna propuesta muy específica y no más bien hacer declaraciones genéricas, ¿no?, sobre el respeto a la Constitución y a los mecanismos que ésta establezca.
etcétera. Tenemos que hacerlo, estamos obligados a hacerlo. Ya, Tenemos pero, que respetar la Constitución. claro, pero Alejandro, ya, la propuesta sería... que puedan evaluarse, ¿no? Pero la propuesta sería que se vaya a Castillo y que se quede Dina Boluarte y que esto continúe. ¿O no? A ver, la Constitución dice eso, o sea, lo excepcional sería de que el Congreso y el Ejecutivo adelanten las elecciones, porque no solamente depende del Congreso, y ahí corrijo, Nicolás, las expresiones que has dado hace un momento, no solo depende del Congreso que exista un adelanto de elecciones, el Congreso lo que hace es una reforma constitucional, o lo que puede hacer es una reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y el mandato de los congresistas. Sin embargo, quien convoca a elecciones constitucionalmente es el Ejecutivo, entonces tiene que haber necesariamente un consenso entre el Legislativo y el Ejecutivo para que exista el adelanto de elecciones. Si el Legislativo se pone de acuerdo y consigue los 87 votos que necesita, el Ejecutivo podría decir, no, yo no quiero adelanto de elecciones y presento una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y sería finalmente el Tribunal Constitucional, no el Congreso, quien tenga la última palabra. Entonces, eso nos podría entrampar también. Pero Entonces, digamos... por lo tanto, yo creo que tendríamos que tener una salida pacífica, consensuada entre ambos poderes del Estado, pero después de hacer responsable la situación política claro, que hoy estamos teniendo al gobierno de turno. No, eso va a ocurrir de todos modos. O sea, la interrogante es si esto va a ocurrir como en oportunidades anteriores, con los gobiernos anteriores, luego de que terminen su mandato, o esta vez la diferencia se va a hacer destituyendo al presidente y sometiéndolo a la justicia. Pero a lo que voy es a soluciones prácticas a una situación insostenible. O sea, para ustedes, ¿sería una salida razonable esta situación? Que bajo la forma que sea, salga Pedro Castillo de la presidencia, asuma a Dina Boluarte y se constituya un gabinete de consenso en un contexto en el cual el Congreso no va a asediar a Dina Boluarte con pedidos de vacancia o de destitución. ¿Eso es un escenario posible? Es una salida posible, pero en realidad pues esto depende más que nada de la voluntad de la señora Dina Boluarte si asume a la presidencia de la República. No podemos negarle ese derecho, ¿no? Finalmente lo dice la Constitución a través de del mandato de sucesión constitucional. Sin embargo, obviamente, pues si nos ponemos bastante drásticos en ese análisis, la señora Dina Boluarte también pues su situación pende de un hilo, ¿no? Entonces, esta situación a la que hemos llegado, Nicolás, comienza enteramente porque existe un gobierno que está siendo acusado seriamente de corrupción, que no acaba solamente en la figura del presidente, sino también que alcanza a su gabinete ministerial y a su vicepresidenta, ¿no? Entonces yo creo que mientras las cosas estén así, los funcionarios que hemos sido elegidos para cumplir esta función, no podemos abdicar de ella y tenemos que ejercer el control. Así esto pues genere rechazo, así esto genere controversia, porque no hemos sido elegidos, Nicolás, para poder renunciar a nuestro cargo, sino para cumplir nuestra función. Si la renuncia es finalmente la última opción a la que tenemos que acudir, lo vamos a hacer, pero en principio no hemos sido elegidos para renunciar. Alejandro, yo le rogaría mantenerse conectado para continuar con esta conversación, porque creo que hemos entrado por un camino que es importante seguir. Regresamos con Alejandro Muñante. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Estamos enlazados vía Zoom con el congresista Alejandro Muñante, que es miembro de la bancada de Renovación Popular, pero además tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso. Y estamos hablando, porque de eso se trata la visita de la OEA, ¿no es cierto? Porque es lo que se supone que pretenden hacer, tender puentes para encontrar alguna salida a la complicada situación de entrampamiento político en el que estamos. Entonces, la primera opción, que es la que pretende el gobierno, que se quede Pedro Castillo hasta el 2026 y que, amparados en el artículo 117 de la Constitución, cualquier investigación por delito de corrupción, miremos para el techo y la hagamos a partir del 29 de diciembre del 2026. Y que mientras tanto el gobierno se mantenga y Aníbal Torres Vázquez dice que están dispuestos a un gobierno de concertación. ¿Esa opción es aceptable en algún nivel por ustedes o no? ¿O definitivamente la respuesta es no? En estos momentos, no, Nicolás. No creo que sea una opción. El presidente Castillo está sumamente cuestionado.
Ya la señora fiscal de la Nación le ha dicho a la OEA que no son 7, sino 55 las carpetas fiscales. O sea, en un contexto de esa naturaleza, yo creo que hay poca opción para el diálogo, ¿no? Y teniendo también además un premier, pues que primero te insulta, te coloca cuestión de confianza y luego dice, le extiendo mi mano para dialogar, ¿no? O sea, no hay forma de que esa pueda ser una opción viable para nuestro país. Creo que sería además una situación enfermiza, ¿no? Mantener a un presidente con serios actos de corrupción en el poder hasta el 2026. Creo que no sería para nada saludable. Ahora, la segunda salida es, bajo el supuesto de que pudiera ocurrir esto, para lo cual se requerirían los votos del Congreso, que el presidente sea, por ejemplo, vacado. ¿Permanecería Dina Boluarte? Es decir, esta segunda opción de la que hemos hablado antes de la pausa, que permanezca Dina Boluarte como presidenta en la medida que es la vicepresidenta y en orden de sucesión constitucional es a ella la que le correspondería. ¿Sería posible, es imaginable, que si ocurriera la salida de Pedro Castillo, permanecería Dina Boluarte y el Congreso dejaría, como dijimos antes, el asedio a Dina Boluarte y se podría constituir con ella un gobierno de unidad nacional, un gobierno de consenso? ¿Eso es un escenario posible? No creo que sea no creo que la función fiscalizadora del Congreso deba ser interpretado como un asedio. Creo que si los funcionarios en el Ejecutivo cometen actos de corrupción deben ser fiscalizados y denunciados e investigados, ¿no? Si la señora Dina Boluarte asume el poder, ¿no? Y la denuncia constitucional que tiene en estos momentos en el Congreso no le alcanza, o sea, no llega a ser destituida, ella constitucionalmente le corresponde continuar gobernando, y si designa a un gabinete, digamos, de ancha base, realmente de ancha base, creo que eso podría en algunos sectores del Congreso generar cierta estabilidad. Sinceramente, para nosotros, para la Nación Popular, la señora Dina Boluarte no es una opción, pero finalmente no somos los que decidimos sobre el Congreso. Claro, porque, ¿no? Creo pero que la verdad... si esas decisiones se toman de esa manera, creo que podría sostener un gobierno hasta 2026, considero, si es que, repito una vez más, la denuncia constitucional no llega a ser aprobada. Claro, ahora, el tema es que los cargos que hay contra Dina Boluarte no son cargos de corrupción, es haber firmado documentos del Club Apurímac cuando era ya vicepresidenta, lo cual supuestamente... Pero eso es una investigación por el tema de los lavados de activos de los dinámicos del centro, ¿no? Eso también tendría que ventilarse en sede judicial y en su momento, en caso de ser presidenta, tendría que presentarse bajo la misma denuncia constitucional que ha hecho la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo. Pero eso llegará en su momento, ese afán, digamos. Claro, pero lo que sería después, ¿no? Pero yo creo que lo que sería importante definir, congresista, es qué es lo que está en discusión. Es decir, Castillo ha dicho claro lo que quiere. El presidente Castillo ha dicho, déjenme gobernar, yo me quiero quedar hasta el 2026. Si quieren acusarme, acúsenme el 29 de julio. ¿No? Yo creo que... Sí. Perdón. Sí, lo que nosotros avisoramos es este panorama. Se va el señor Castillo porque ya la situación lo amerita, ¿no es cierto? No es porque nosotros simplemente querramos hacerlo, sino porque ya creo que es una necesidad e interés nacional que el presidente Castillo deje el cargo. Luego la señora Dina Boluarte asume el poder, pero si es que le alcanza la denuncia constitucional, ¿no es cierto? Tendría también que dejar el cargo. Y luego el presidente del Congreso, que no sabemos que si va a ser Williams o otra persona, porque en julio del siguiente año acaba su función el señor Williams, ¿no es cierto? Entonces asumiría quien esté ahorita, quien sea elegido presidente, si es que es después de julio del próximo año esa sucesión presidencial. Entonces, el presidente del Congreso, bueno, según la Constitución actual, como estamos ahorita con las reglas de juego que están ahorita contempladas en nuestra Carta Magna, deberían ser elecciones presidenciales, porque bajo la misma razón y mismo derecho que el señor Vizcarra, cuando disolvió el Congreso, llamó a un Congreso complementario, cuando la Constitución no lo dice, debería también ser una presidencia complementaria. Pero si en ese momento las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para que sea una elección general, entonces habrían elecciones generales y empezaríamos de nuevo. Pero ya sabemos, digamos, que van a existir elecciones generales, también el Congreso tendría que, a su vez, con esta reforma constitucional, hacer otras reformas para que impidan, por ejemplo, que un señor Antauro, que está pidiendo también elecciones generales, ¿no es cierto?, pueda pues postular a la presidencia de la República. Entonces tenemos que dejar los candados bien establecidos. Nadie se aferra al cargo. Pero esto que está diciendo...
pero esto que está diciendo es delicado, es decir, no se puede legislar con nombre propio, es decir, no se puede buscar a ver cómo hacemos para impedir que Antauro Humala gane las elecciones. A Antauro Humala hay que ganarle, ante los ojos de los ciudadanos, de que su propuesta es absolutamente delirante y que sería un enorme retroceso para el país que alguien como Antauro Humala gobierne el Perú. Pero lo que no está bien es que usted diga, hay que buscar la manera de impedir legalmente que participe. En realidad, la propuesta legislativa que hoy se discute en el Congreso es para impedir que personas sentenciadas por homicidio, por secuestro, por rebelión, por sedición y otros delitos más puedan postular aún cuando fuesen rehabilitados. Si le alcanza esto, señor Antauro, bueno, es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero en realidad está hecho para toda persona que incurre en estos graves delitos. Yo le aseguro, congresista, que le van a hacer si ustedes hacen eso, le van a hacer un favor a Antauro Humala porque lo van a victimizar y va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le va a ganar. Yo creo que hay que derrotarlo en otro terreno, pero en fin, eso... Ya hay candados, Nicolás, ¿no? Por ejemplo, ahorita una persona sentenciada en primera instancia no puede postular un cargo de elección popular, así que no creo que por ahí sea la cosa. Claro, ahora, para entendernos, porque yo creo que, y terminar, tratar de cerrar el círculo, Castillo dice, yo me quiero quedar hasta el 2026 abrazado del artículo 117 de la Constitución, ¿no es cierto? Que dice que no lo pueden acusar por el delito de corrupción. Entonces, espérense hasta el 2026, es lo que dice Castillo. ¿Ustedes qué es lo que dicen? Que Castillo se vaya, que Dina Boluarte se vaya y que se quede el Congreso que nombraría al presidente que gobernaría hasta el 2026. Esa es la propuesta de ustedes. Nosotros lo que proponemos es que exista un control efectivo sobre aquellos presidentes que incurren en actos de corrupción. El presidente Castillo efectivamente tiene una seria denuncia de corrupción presentado por la fiscal de la Nación, no por nosotros. Finalmente, si eso llega a lograr una vacancia presidencial, entonces la señora Dina Boluarte tiene que asumir el mandato por sucesión constitucional, eso no lo podemos impedir. Si la señora Dina Boluarte se sostiene en el poder hasta el 2026, sin que exista una acusación constitucional contra ella o una vacancia presidencial, eso será lo que corresponde, porque es lo que la Carta Magna dictamina. Si la señora Dina Boluarte es encontrada culpable de esta infracción constitucional, obviamente se la tiene que inhabilitar y sería el presidente o la presidenta del Congreso quien asuma las funciones. Y frente a eso tenemos una cuestión. La Constitución dice elecciones, no dice generales ni presidenciales, dice solamente elecciones. Frente a esto tenemos dos opciones, o solamente elegir, llamar a elecciones presidenciales, porque, repito, bajo la misma circunstancia que el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso y solamente llamó a un Congreso complementario, ¿no es cierto?, podríamos asumir esa misma regla para llamar a elecciones presidenciales solamente, o si es que así lo dictaminan las fuerzas políticas en el Congreso, no podemos llamar a elecciones generales. Eso ya en su momento se tendrá que evaluar, Nicolás. Dos o tres cosas muy puntuales para terminar, congresista. Usted pidió que fueran las sesiones de la delegación de la OEA públicas, pero el criterio de la comisión es que la idea era hacer en reserva estas reuniones para discutir en la mayor confianza y tener los elementos ellos. Es decir, de lo que se trataba es que esta presencia de la delegación no fuera parte de la, de la confrontación política. Porque, dígame usted la verdad, usted desconfiaba de la comisión. Hay gente que pensaba que esta comisión venía del brazo de Castillo para ayudarlo, digamos, ¿no? Que eran aliados de Castillo. Sí, bueno, es que en realidad, Nicolás, a ver, si nosotros leemos los artículos 17 y 18 de la Carta Interamericana de la OEA, uno puede advertir que solamente es a pedido del gobierno y con consentimiento del gobierno, no dice Estado, del gobierno, es que se activa la Carta Democrática y la OEA manda a una comisión especial al país que lo solicita, pero solamente, repito, al pedido del gobierno o con el consentimiento del gobierno. Entonces, de una otra manera, todo gira en torno alrededor de la voluntad del gobierno. Eso está mal, creo que la redacción está muy mal, porque también lo podría pedir el Congreso o el Poder Judicial, sin embargo, no dice eso. Entonces, cuando uno ve eso y acude la OEA a pedido del gobierno, uno pues debe tener la ligera sospecha de que pueden favorecer al presidente. Por eso es que tenemos que estar atentos a todas las movidas o a las opiniones o reuniones que ellos realicen.
Entonces, finalmente se han reunido con todos los organismos del Estado, los principales organismos del Estado, quienes, estoy seguro, van a darle los insumos suficientes para que puedan resolver y emitir un informe bastante objetivo, o sea, con todo lo que se le ha dicho. Si aún con todo lo que se le ha dicho, este alto comisionado eleva un informe a favor de Castillo, pues evidentemente solamente ratificaría la sospecha que hemos tenido desde un inicio. Yo espero que no, yo espero que sean objetivos y realmente entiendan de que en este país no existe una conspiración de todos los órganos del Estado contra el presidente Castillo y que el presidente Castillo pues es una santa paloma, ¿no? Ahora, para terminar, van a asistir ustedes a la reunión, ¿no es cierto? Que tienen, estoy viendo acá que la programación para ustedes es a las 10 de la mañana. Van a ir al Swiss Hotel. Bueno, va a asistir nuestro vocero, el almirante Montoya, seguramente acompañado de algún otro miembro de la bancada. En principio nosotros manifestamos nuestro enérgico rechazo a esta formalidad de parte del alto comisionado, porque, a ver, hay dos cosas muy importantes que han sucedido, ¿no? Uno es que los congresistas de izquierda, los oficialistas, ya sabían sobre su reunión desde el día viernes de la semana pasada. Sin embargo, el día de ayer, durante la mañana, recién se conoció que la OEA iba a reunirse también con las bancadas de oposición, o sea, y recién en ese momento les hizo saber a las bancadas sobre su disponibilidad para poder reunirse con ellos. Entonces, el factor tiempo es determinante para este tipo de cosas. Entonces, nos llama a la suspicacia el hecho de que para unos les haya avisado con mucho tiempo de anterioridad y a otros no. Y adicionalmente a eso, creo que si viene un alto comisionado digamos, a estudiar la situación política del país, lo que concierne es que ese comisionado pues vaya, ¿no?, a donde están estos actores políticos, y si van a hablar con los congresistas o con los voceros, tienen que ir al Congreso y a visitar cada una de sus bancadas, o sea, a todos por igual, ¿no? Pero que le diga, oye, ¿sabes qué? Tengo este espacio en mi agenda, vente a mi hotel e infórmame. Pues yo creo que no es algo dable, ¿no? Sin embargo, finalmente aquí hay que anteponer los intereses del país y finalmente el almirante Montoya va a asistir con la finalidad de que el alto comisionado también escuche la posición de la bancada de Renovación Popular. Le agradezco mucho, congresista, por atendernos. Ha sido muy gentil, muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro Muñante.